bienvenidos al canal, esperando que se encuentren súper bien. Si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita. El día de hoy les traigo un video completo sobre el análisis sobre los tránsitos, la carta astral y los diferentes incidencias que tiene la astrología sobre el destino de las personas. Hoy vamos a hablar desde una perspectiva, digamos, muy neutra y una perspectiva de mucho respeto, digamos, por la muerte de alguien. No creo que la astrología sea una herramienta para predecir y insistir en predecir la muerte de alguien o un evento catastrófico en la vida de alguien, porque pienso que cada persona sí traemos en nuestra carta todos los eventos que van a suceder en nuestra vida, porque es esa energía con la que nacemos, es ese acuerdo que hicimos antes de nacer, antes de encarnar, decidimos tomar esta vida y decidimos tomar este aprendizaje. Entonces, cuando analizamos una carta astral, vemos diferentes eventos, pero como te digo, nunca estoy como en ese mood de decirle a la gente situaciones catastróficas, porque creo que ese no es el sentido de la astrología. Cuando miramos diferentes situaciones en una carta astral, las observamos desde un punto de vista de conciencia y donde generamos alrededor de ese análisis o de eso unas recomendaciones, ¿sí? Unas recomendaciones que van orientadas a hacerme cargo de lo que yo, digamos, acordé antes de nacer, porque mira, yo tengo un sol en casa 8 y yo sé que voy a estar en constante transformación en mi vida y en constantes pruebas. Entonces, lo sé, lo conozco. Si no lo sé, pues voy a estar de pronto desde un escenario de queja por las diferentes situaciones difíciles que hay en mi vida. Pero si yo abordo eso desde un punto de vista más luminoso y con más conciencia, pues voy a entender que siempre traemos aprendizajes y que lo difícil que hay en nuestra vida o lo difícil que podamos tener, los aspectos difíciles que podamos tener en nuestra carta, son situaciones que nos vienen a enseñar y es el perfeccionamiento de nuestro llámese espíritu, alma, ser, como creas que puedas concebir tu ser, por decirlo así, después de la materia, por decirlo así. Entonces, en ese orden de ideas, después de todo esto que te digo, no veo la astrología como la bola de cristal que predice, aunque sí lo puede hacer y es válido desde el punto de vista de cualquier, digamos, persona que se dedique a la astrología. Si quiere, yo te hago, digamos, predicciones en el sentido de la energía, ¿cierto? De la energía que hay disponible y cómo yo puedo trabajar con esa energía para poder enfrentar una situación tensa que tenga en mi presente, ¿cierto? Desde ese punto de vista, lo siento que se puede predecir el ambiente energético, pero predecir un evento como tal me parece que es inútil, porque de todas maneras, si tú puedes determinar con astrología horaria o mirando las progresiones o inclusive con tu revolución solar, podrías determinar si tienes aspectos para morir, para casarte, cómo puede surgir tu año, tu vida, todo lo que puedas vivir. Lo puedes determinar y se puede analizar, pero me parece inútil tener que decirle a alguien que se va a morir. Puede uno decir, debes más bien cuidar tu salud, dependiendo, o sea, hay que tener mucho tacto a la hora de uno generar una determinación sobre una situación difícil en la vida de alguien. Aunque es inevitable, si alguien ya tiene un aspecto de que se va a morir o de que va a tener, digamos, algún aspecto muy catastrófico en su vida, es algo que sí o sí le toca vivir porque eso fue lo que esa persona vino a hacer acá, esta encarnación. Cuando encarnamos, olvidamos el contrato que firmamos. Olvidamos ese contrato y porque nuestra alma o nuestro espíritu, como lo quieras ver, se mete en el estómago, en la barriguita de tu madre, en el líquido amniótico, y el líquido amniótico es amnesia, es anestesia, se olvida, borra la memoria. Entonces, venimos cada día con el aprendizaje que traemos y que vamos teniendo, venimos digamos, a reconectar con ese aprendizaje y con eso que venimos a hacer. Entonces, yo quiero, digamos, con esta introducción un poco larga, quiero como dejar muy claro que sí puedes predecir los eventos catastróficos en tu vida, lo puedes hacer y es válido, pero desde mi punto de vista me parece inútil tal vez decirle a alguien, indisponerlo con una sentencia de muerte o con una sentencia, ¿cierto? Me parece inútil porque de todas maneras es algo que no da mucha felicidad y pues las personas se indisponen. Pero sí hay que saber comunicar situaciones difíciles en su momento, decirle debes tener cuidado con tal cosa o debes tener cuidado con la situación que encuentres que esté difícil dentro de la carta astral o dentro de la revolución solar o dentro del análisis que estés haciendo en su momento. Entonces sí quiero dejar clara esa parte de que no estamos haciendo aquí, no tenemos la bola de cristal, pero sí lo que sí estoy de acuerdo y sí me gusta hacer
porque me parece, la astrología me parece maravillosa para encontrar el sentido de la vida y el sentido de las cosas y el porqué de las cosas, porque es tan exacta y es tan maravillosa y uno puede encontrar múltiples interpretaciones en una carta astral, pero todas van hacia lo mismo, pongámoslo en ese orden de ideas. Y es importante, digamos, reforzar el tema de que sí, todo está ahí. Entonces, sí me gusta, bueno, sucedió este evento y yo después miro en la carta astral o en el tránsito o dentro del elemento que esté utilizando para analizar, veo la situación y digo, mira, con razón pasó esto, porque aquí estaba marcado este evento. Y es tan exacta que cada vez que hago un análisis, me sorprendo cuando pasan las cosas. Y digo, es maravillosa, de verdad que la astrología es maravillosa y es muy exacta y es una gran herramienta para poder, digamos, tener un crecimiento personal y evolucionar a nivel espiritual. Es muy importante porque, digamos que cuando venimos acá, venimos a conectar con la luz y vivir lo difícil para conectar con esa luz y evolucionar, que es lo que a la larga nos interesa después de la materia. Entonces, aquí les dejo esta pequeña introducción, y esto lo hago con mucho respeto. No quiero herir susceptibilidades, no me interesa tomar digamos, posiciones políticas. Es lo que yo veo y es lo que yo analizo del señor Miguel Uribe, que en paz descanse, y creo que su carta astral y todos los análisis que vamos a hacer reflejan todo lo que él era y manifestaba en vida, inclusive cuando murió y cuando le hicieron el atentado. Empezaremos con el análisis de la carta natal de Miguel Uribe. Voy a tomar como fecha de nacimiento la que él tenía, que era 28 de enero de 1986. También la hora de nacimiento 5:55 AM en Bogotá, Colombia. Este análisis lo hago con mucho respeto. Desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, es un análisis muy subjetivo, muy mío, y creo, me inclino desde mi conocimiento y desde cruzar la carta con los hechos, que esta es la hora más indicada para el nacimiento de Miguel Uribe. Entonces, digamos, estos aspectos coinciden con su perfil, con su personalidad, con cómo se proyectaba ante la sociedad. Como dije anteriormente, este es un análisis que lo hago con mucho respeto. Desde mi punto de vista, creo que coincide demasiado con cómo él se proyectaba. No lo conocimos personalmente porque no convivimos con él, pero tenemos, digamos, varios aspectos de su vida que son públicos, que supimos cómo fue, digamos, cómo es la historia de su vida. Y aquí está reflejado todo, digamos, todo esto está en concordancia con su energía. En su carta astral está todo. ¿Por qué tomé esta hora? Esta hora la tomé de algunos análisis que vi en internet, y de acuerdo, digamos, a mi conocimiento y de acuerdo a lo que yo veo, a lo que yo vi de cómo él se proyectaba socialmente, cómo hablaba, su personalidad y todo, puedo entender, y su historia de vida, puedo inclinarme por esta hora de nacimiento. Y creo que todo lo que refleja su carta astral está en concordancia con lo que reflejaba su realidad. Entonces, vamos a iniciar con el sol. Él en este momento, él tenía en su carta, tenía mucha energía de Acuario. Vamos a iniciar con el sol, pero tenía al sol, tenía el ascendente en Acuario, tenía a Mercurio, a Venus y a Júpiter en Acuario. Iniciaremos analizando esa energía acuariana. Es una energía de muchos cambios. Un acuariano está expuesto a muchos cambios, y un acuariano siempre tiene la energía de Acuario, como se los he contado en varios videos, tiene como esa comprensión de lo que es lo social. Es como los grandes idealistas: quiero salvar el mundo, quiero hacer lo correcto, quiero llevar todo, quiero solucionar los problemas sociales del mundo. Son los grandes idealistas. Eso es una energía muy acuariana, y esa energía acuariana siempre está como en el pro de como te decía, de los cambios, y todo es disruptivo y es crítico. Está en contra del sistema, quiere cambiar lo establecido, básicamente. Pero entonces, al tener todos esos planetas en Acuario, esto me permite también concluir que él tenía y tiene todos sus planetas en casa 1. Porque tiene Acuario en casa 1, ese es su ascendente. Entonces, él tiene muy marcado el tema de la honestidad. Hay que tener en cuenta que Urano, y también tiene muy marcado el tema, tiene a Mercurio en casa 1 y en Acuario. Entonces tiene muy marcado el tema de la inteligencia, esa brillantez, una persona con bastante inteligencia, porque como les explicaba yo en algún video, cuando te explicaba Urano en Géminis, te decía que Urano es un Mercurio pero grande, porque Mercurio es la mente personal y Urano es la mente colectiva.
perspectiva. Entonces esto es una gran capacidad de intelectualizar, pero intelectualizar globalmente muchas cosas, de tener una visión global del mundo, de pensar en soluciones para el mundo, pero siempre con ese mood de quiero salvar el mundo, quiero hacer el bien. Es como eso. También alguien que tiene como muy marcada la energía de Acuario, un ascendente Acuario o un sol en Acuario, todo depende también de los aspectos, y son personas con mucho carácter y son con una personalidad muy fuerte. Y eso no quiere decir que no sean sociales. Son sociales porque Acuario es natural de casa 11 y al ser la casa 11 representar como la sociedad y los amigos y todo esto, tienen grandes amigos, pero son personas que marcan una personalidad muy fuerte. Entonces tenemos que también entender que al ser ascendente Acuario tiene muy presente el eje Acuario y Leo. Y ese eje nos permite pues entender que al ser Urano el ascendente el regente del ascendente y del Sol y de Mercurio y de Venus y de Júpiter, pues es alguien también de carácter fuerte, porque el Leo le impregna, que es el contrario. Si yo miro desde mi punto de vista de ascendente Acuario, miro mi sombra, yo tengo la sombra de lo que es Leo, entonces me voy a impregnar también de la energía leonina, entonces me va a dar la posibilidad de tener mucho liderazgo y de brillar ante la sociedad. Claro, todo esto pues es mi sombra, también me podría contactar con eso negativo de Leo. ¿Y qué puede ser? Pues puedo ser más egoísta, puedo creer que soy el centro del universo, pero entonces ahí es donde cada uno debe entender con conciencia qué le corresponde hacer, ¿cierto? Bueno, me voy a conectar con el lado más luminoso de este arquetipo, que es el que yo tengo presente en mi energía, y a partir de ahí pues voy a generar una mejor interacción con el mundo, con el otro, con lo social, con la situación, con lo que se presente. A veces estamos en sombra, a veces estamos en virtud. Eso es parte de nuestro aprendizaje, es parte de nuestra evolución, pero digamos que esa podría ser, digamos, como una de las facetas de él en su momento, tener, digamos, impregnarse de ese liderazgo y sacar adelante todos los proyectos y lo que él definía como acuariano que era salvar el país. Quería se lanzó a la presidencia y bueno, voy a salvar el mundo, voy a luchar por los derechos, independientemente, como te digo, yo no tomo partido político, no me interesa esa parte, pero digamos que yo oriento en lo que yo estaba viendo que era su intención, independientemente de sus opositores o de lo que pensemos respecto de él. Entonces esa era como su decisión como acuariano. Al ser Urano el regente de todos estos planetas que tiene acá, pero principalmente del ascendente, cuando tenemos mucha energía acuariana, te decía que estamos marcados por muchos cambios en nuestra vida. Y allí cabe anotar que él surtió a muy temprana edad un cambio muy, muy drástico para un niño, que fue la muerte de su mamá. Si miramos en este momento dónde se encuentra, si miramos Urano en qué signo se encuentra, que es en el signo de Sagitario, que es aquí tenemos a Urano en el signo de Sagitario, y eso nos permite también entender que él tenía una energía que estaba muy marcada en el espíritu de llegar lejos. Era una persona bastante ambiciosa, y él también le generó, porque Urano son los cambios, le generó muchos cambios en la vida, y esto tiene que ver o está relacionado con que él tuvo la oportunidad. Él fue hijo de una de las familias más privilegiadas aquí en Colombia, y esto está relacionado con la posibilidad que él tuvo de estudiar en el exterior y estudiar en Harvard. También al estar Urano en la casa 11, al estar aquí en la casa 11, esta es su casa natural del ascendente, porque el Acuario es natural de casa 11. Entonces aquí Urano está en su casa, está muy, muy bien aspectado, digamos que puede estar muy cómodo ahí. Y esto también nos marca su vocación social, lo que hace que él haya sido tan popular y que haya querido inclusive aceptar. Incluso muchos opositores de su partido político han hecho comentarios sobre que él siempre habló con la verdad. O sea, como que él ha sido visto como alguien que fue una persona transparente. Entonces, digamos que es como esa energía de que fue popular y fue aceptado inclusive por sus opositores. No he, digamos, navegado mucho, no acostumbro a navegar mucho en las noticias políticas y en todo este chisme político, no acostumbro a hacerlo, pero para poder hacer este video tuve que leer algunas cosas, y por ahí vi que habían algunos opositores que decían que él siempre hablaba con la verdad, entonces tenía muy buena imagen, no tenía, digamos, como esa mala imagen. Obviamente, con su atentado y con su muerte, pues tuvo que haber tenido opositores y enemigos, pero digamos que relativamente tenía un perfil aceptable, digámoslo así. Entonces,
Esta ubicación de Urano en casa 11, que está exaltado, casi exaltado porque está en su casa, esto le da matices de mucha bondad, de excelentes relaciones públicas, como alguien que se sabe relacionar. Y tenemos casi todos estos planetas aquí, como les decía, en el ascendente, y esto genera demasiado liderazgo porque está en casa 1. Entonces, alguien que tiene muchos planetas en casa 1 es alguien que tiene mucho liderazgo y que, o sea, lidera su parte de Sol, obviamente, si conecta con su parte luminosa, lidera su Júpiter, lidera su Venus y lidera su Mercurio. ¿Sí? Esa es como una interpretación que yo te puedo hacer respecto de esa parte. Al tener Sol, Mercurio y Venus y Júpiter en el ascendente, te puedo decir, bueno, aquí vamos a mirar algo importante. El ascendente está en conjunción con el Sol. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción están en el mismo lugar, están en el mismo signo, están junticos, por si no sabes, eso es una conjunción. Y esto, al estar el cómo me muestro al público y cómo realmente soy, porque el Sol es cómo soy, ¿cierto? ¿Cuál es mi arquetipo? ¿Cuál es mi arquetipo? Así soy, pero me muestro como el ascendente. El ascendente es esa puerta al exterior que tengo. Y esto me permite concluir que era una persona que se mostraba muy transparente y que era realmente como decía que era. También, un dato no menos importante, pues yo aquí les tengo que hablar de numerología, pero no les he hablado de numerología porque a veces no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de hacer los videos, pero la idea es poderles generar el contenido, que ustedes interactúen con él para que a mí me convenga seguir haciendo muchos videos. Mira, aquí tenemos algo que yo digo que es muy resonante con esto del ascendente, porque mira que, bueno, te estoy diciendo que tiene el Sol y el ascendente en el mismo lugar y que eso significa que es muy transparente y que se muestra tal cual es. Y me puse para sacar la numerología un poquito por encima, y su número de alma, ¿sí? Es igual al del karma, ¿cierto? Que es 1. Si yo sumo 2 más 8 me da 1. Y eso es cómo soy adentro. Y el número que es enero, que corresponde al mes 1, es el karma, cómo me muestro a los demás, cómo me relaciono con los demás. Entonces, así como es adentro, es afuera. O sea, una persona transparente es una persona que se muestra tal cual es, porque tiene en los dos da 1. Entonces ahí digo yo, mira, era como muy concordante. Obviamente esto no le pasa a todo mundo, pero eso me permite como decir que tiene como esa energía de es lo mismo, ¿sí? Tiene digamos como esa transparencia y esa digamos esa energía de se muestra tal cual es, sin máscaras. También tenemos aquí a Mercurio en conjunción al ascendente, ¿cierto? Y eso nos da un protagonismo en el tema de la inteligencia, o sea, alguien muy inteligente, que tiene, digamos, como esas cualidades de inteligencia. Otra cosa que tenemos acá presente es que tenemos a Plutón en cuadratura con el ascendente aquí. Entonces, al estar allí en cuadratura, esa es una vida que Plutón viene como a transformarnos y a darnos como cosas difíciles en la vida, situaciones difíciles para que perfeccionemos nuestro ser. Y aquí, esta es una vida que sufrió grandes transformaciones y tuvo mucho dolor por lo que te decía, la muerte de su madre. Y puede inclusive esto, como te lo estoy diciendo, tener que ver con esa muerte de su madre a temprana edad. También tenemos al ascendente en cuadratura con el nodo norte, que está acá. Entonces, esto nos da ese peso político, y hay una historia en su familia que yo siento, pues desde mi punto de vista, que él quería hacerla diferente, porque él representaba inclusive, digamos, yo no sé mucho de política, pero representaba como el tema de la derecha, ¿cierto? Su familia fue siempre de derecha, grandes, digamos, reconocidos políticos de este país. No entraré, digamos, como en historia ni en su, digamos, en su historia política, pero yo siento que él quería hacerlo diferente porque habían cosas que él de pronto, desde mi punto de vista, creía que esa historia de política, habían cosas que él no quería seguir reafirmando, y él de pronto se fue, digamos, como a un centro más que a una derecha, ¿cierto? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces esto me marca a mí, esa cuadratura del ascendente con el nodo norte, me marca como él quería hacer las cosas políticamente distintas, y me atrevo a decir que quería como tener, digamos, como una forma diferente de hacer política, no tan tradicional, porque obviamente tiene mucha energía de Acuario. Él quería ir como con el cambio. También tenemos al medio cielo, que en este momento está en casa 10, y esto me permite decir que al tener el medio cielo aquí en casa 10, ese medio cielo está exaltado porque está en la casa natural de Capricornio. Uno teniendo medio cielo en casa 10 tiene, digamos, como toda la energía del medio cielo para bien, pongámoslo en ese orden. Y este medio cielo lo tiene en el signo de Escorpio. Al tener ese medio cielo en el signo de Escorpio, es
esa energía de decisión, esa energía de intensidad, esa energía de llegar a la meta y de ir al éxito como sea. Entonces aquí esto es muy concordante con la energía de Acuario en el sentido de que Acuario es, pues, ambos son signos fijos, entonces son como esas personas que son muy constantes y son muy decididas a lograr lo que quieren, a lograr lo que se proponen. Entonces aquí en el escenario político él siempre estuvo siendo muy enfático y señalando todo lo que él creía que era lo ideal para un país mejor. Bueno, he visto algunas entrevistas, he visto cómo se expresaba, he visto cómo se manifestaba ante la sociedad y él, como buen acuariano, muy idealista. El regente de Escorpio, si miramos al regente de Escorpio, es Plutón. Y Plutón, al estar aquí, bueno, Plutón está en cuadratura con el ascendente, como les decía anteriormente, está en la casa 9, o sea, aquí Plutón está en casa 9, y aquí podemos analizar que al tener ese Plutón, ese Escorpio y ese Plutón en casa 9, aquí podemos analizar que Urano, el regente del ascendente, en este momento está en Sagitario y al estar en Sagitario es natural de casa 9, que no es lo mismo, pero la lectura apunta al mismo lugar. Este Plutón en casa 9 nos dice que para él surtieron muchos cambios en su vida de crecimiento personal a través de sus estudios superiores. Entonces él llegó digamos, como a perfeccionar ese ser, porque al estar hablando de casa 9 y de Sagitario, estamos hablando de Júpiter también, y estamos hablando de esos dos elementos que marcan los estudios superiores, ese perfeccionamiento como en su carrera profesional, pues como te decía, estudió en Harvard, todo esto. Y él a través de eso logró ese perfeccionamiento, ese crecimiento, ¿no? También podemos observar que Marte está en el signo de Escorpio y está en casa 10. Entonces ese Marte en casa 10 nos indica que él tiene una capacidad para resistir crisis en la vida, tenía una capacidad para resistir crisis en la vida, en su carrera, prácticamente. ¿Por qué? Porque casa 10 es la carrera, es el estatus, es como todo la posición. Y también, digamos, era una persona aguerrida para asumir esas posiciones de poder. Aunque eso tuviera que despertar enemigos, como ya pasó, ¿cierto? Y esto le costó la vida. Este Marte, al estar a grado 27, que es un grado de fama, y yo les hablo del grado 27 cuando tenemos planetas en grado 7, en grado 27, en grado 17 o en grado 29, cualquier situación en nuestra vida se puede volver pública para bien o para mal, se llaman grados de fama. Pero si esos planetas tienen aspectos negativos, en el caso de Miguel Uribe, puede, digamos, ser incidencia de algo que se vuelve muy mediático, pero es, por ejemplo, una catástrofe. En este caso encontré que este Marte, al estar en grado 27 desde su carta natal, pudo tener que ver con eso tan mediático que se volvió este evento de su muerte, porque Marte significa, digamos, como lo belicoso, que murió bajo un tema de arma de fuego, ¿cierto? Y antes de cerrar este video, quiero agradecerte por acompañarme hasta aquí. Ahora quiero invitarte a ser parte de algo muy especial. En los primeros 100 comentarios estaré sorteando una carta astral personalizada que será la guía perfecta para entender mejor los movimientos astrológicos en tu vida. Así que no te pierdas la oportunidad de participar dejando tu comentario aquí abajo, diciéndome cómo te sientes con este tránsito, cómo te está afectando. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y compartir este contenido con tus amigos y familiares. Recuerda, el conocimiento es poder y juntos podemos transformar nuestras vidas a través de la astrología. Nos vemos en el próximo video. Chao.